puede decir que ya está ahí la respuesta, ya no. Muy bien, hemos visto vidrio. A ver, ¿qué especies de vidrio hemos visto? Parahemoríticos y hormíticos. Ahora vamos a ver los siguientes géneros, que serían aeromonas. Después vamos a ver Campylobacter, que ahorita está en el top 1 de las bacterias que mayores, con más alta incidencia de diarreas. ¿Ya? Y luego vamos a ver el Helicobacter. Entonces, con esos 4 géneros estaríamos viendo todas aquellas que son vibrio, que tienen una forma de codo. Muy bien. Entonces, dentro del género de las aeromonas, las más importantes es Aeromona hydrophila, Caviae y Veronidiobarzovia. ¿Ya? Estos son bacilos gram negativos encontrados en agua, igual que Vibrio cholerae, ¿no? Que tienen una mayor distribución, una mayor contagio a través de agua contaminada. Fermentan la glucosa, son oxidadas en metalasa positiva, reducen nitratos a nitritos, tienen un flagelo polar, pueden crecer en 3% de sal, pero ya no en 6%. Están asociados a gastroenteritis y pueden causar septicemia en los inmunodeprimidos y también puede causar infecciones de heridas. Dentro de lo que son las gastroenteritis, no es de los más frecuentes. Las dos principales enfermedades, las gastroenteritis y la infección de las heridas. En los niños puede ser una enfermedad aguda y grave, pero en los adultos puede causar lo que son las diarreas crónicas. ¿Ya? Entonces, eso sí, cuando veamos un adulto que tiene una diarrea de más de 14 días, hay que investigar aeromonas. El tratamiento, al ser un cuadro autolimitado que dura 3 a 4 días, es simplemente sintomático de sostén, hay que evitar la deshidratación, nada más, y se puede usar la gentamicina, el cotrimoxazol y el cloranfenicol, que ya no se usa en nuestro país, solamente llega el cloranfenicol para uso tópico en gotas, por decirles, oftálmicas, ¿no? Pero para vía sistémica, en comprimidos, en jarabes, en vial, endovenoso, ya no ha sido suspendido, no tenemos por la cantidad de efectos adversos. Y el tratamiento antimicrobiano es necesario en los pacientes con diarrea crónica. Entonces solamente vamos a dar antibiótico en aquellos que tienen diarrea crónica. En los que es una diarrea aguda, que no es severa, es autolimitada, solamente la hidratación, el sostén, nada más. El siguiente género es Campylobacter jejuni. Este ahorita es el principal causante de diarreas en todo el mundo. Si nosotros zonificamos, hacemos un mapa de riesgo, un mapa epidemiológico de las gastroenteritis, de las diarreas, vamos a tener un perfil para los países subdesarrollados y otro para los desarrollados, ¿no? Dentro de lo que es el perfil epidemiológico para países desarrollados, la principal bacteria es Campylobacter jejuni. Y si hablamos a nivel global, mundial, también es Campylobacter jejuni, es el principal. Pero obviamente si hablamos de países subdesarrollados, vamos a encontrar otro perfil, ¿no? Pero en general es el principal. Son bacterias gram negativas, no esporuladas, tienen una forma distintiva curva o en espiral, con aspecto de vibrio,
cuando se observan a partir de cultivos jóvenes por más de 48 horas o incubación o tras prolongada exposición al aire, adoptan una forma cocóida. Presentan un flagelo no envainado único en uno o dos de sus extremos y se mueven en forma rápida en una dirección en sacacorchos. Es una zoonosis a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia entre una zoonosis y una transmisión vectorial? Por ejemplo, el dengue es transmisión vectorial. ¿Lo ven? A ver, vale. Zoonosis es por animales así, o sea, animales grandes. Vertebrados. Es por insectos. Exacto. La transmisión vectorial se refiere a la infección que se transmite de un vector, que generalmente es un insecto, al humano, y la zoonosis es una transmisión de animales vertebrados o de granja o de consumo humano al humano, ¿no? Entonces, esta es una zoonosis, ¿ya? Esta zoonosis se transmite a través de las heces fecales de los animales a los humanos. Entonces, como ven aquí, esta va a pasar al humano a través de las heces fecales, la leche, ¿no? Y aquí estamos viendo un ciclo donde están las gallinas, sus heces fecales. Entonces, al tratarse de una zoonosis de transmisión a través de las heces fecales de los animales, estas, he estado leyendo un artículo muy bonito que ha sacado la OMS, el principal foco de Campylobacter está en los mataderos. Entonces, ahí empieza la infección, ¿no? Porque obviamente en los mataderos no hay mucha higiene, ¿no? Entonces, ahí en los mataderos, tanto de lo que son el ganado como de las aves, pollos, gallinas y demás, ahí están sus heces fecales, están sus intestinos, todo lo que es el intestino delgado, grueso que nosotros comemos, y utilizan las mismas herramientas, todo está contaminado con las heces fecales, tanto de lo que son los ganados como de las aves. Entonces ahí empieza la transmisión, ¿no? Este Campylobacter contamina la carne, contamina los productos o derivados de estos animales por las heces fecales. Entonces, este artículo decía, sería muy importante trabajar con los mataderos y también con las granjas para enseñarles lo que es la limpieza, la desinfección ahí mismo, porque ya los animales ya salen contaminados, o sea, su producto ya sale contaminado, ¿no? Entonces sería muy importante, imagínense si eso recién están trabajando en Estados Unidos, en otros países, aquí no sé, pero como una actividad de salud pública, de prevención, sería muy importante trabajar sobre la higiene, desinfección en los mataderos, aprender a separar todo lo que son los intestinos, todos los productos lo que contengan heces fecales, la limpieza, etc. Entonces, por ahí comienza la transmisión. Esta bacteria no posee fimbrias, pero se ha demostrado que el flagelo y el lipopolisacárido actúan como adhesinas que le permiten la adherencia a la célula epitelial y el mucus intestinal, paso inicial para la instalación de la infección. Muchas cepas pueden invadir las células epiteliales, provocando infiltrados inflamatorios de la lámina propia y abscesos en las criptas, similares a los producidos por Shigella, apareciendo hematíes y leucocitos en las heces, por lo que las diarreas son sanguinolentas, pero generalmente este sangrado es microscópico. Las manifestaciones clínicas. La presentación más común es la enterocolitis,
la cual puede afectar a personas de todas las edades. La gastroenteritis causada por Campylobacter se caracteriza por una rápida elevación de la temperatura, acompañada de malestar general, cefalea, dolores musculares que preceden a la diarrea. La enfermedad se acompaña también de náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, es muy parecido a otros géneros de gastroenteritis. La enfermedad es autolimitada, con una remisión al segundo y cuarto día. En los neonatos puede presentarse con una o más deposiciones sanguinolentas y ningún otro síntoma. Y en pacientes inmunocomprometidos puede presentar otras complicaciones. De todas estas, las más importantes, las complicaciones del Campylobacter, de una diarrea por Campylobacter, son dos: la artritis reactiva y el síndrome de Guillain-Barré. Ya esas dos complicaciones son las más frecuentes de Campylobacter, que no solamente se dan en los pacientes inmunodeprimidos, puede darse a cualquier edad. Muy bien, entonces, ante un paciente que ha tenido una diarrea, con ese cuadro que hemos mencionado, fiebre, diarrea, tenesmo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, autolimitado, no ha pasado a mayor gravedad, pero en unas 2 semanas el paciente empieza a presentar dolores articulares que generalmente se dan en los pacientes jóvenes. Hay que pensar en Campylobacter, ¿no? Que es una complicación posterior de Campylobacter. Y el segundo, que es el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por presentar una parálisis de los miembros. Entonces el paciente va a empezar a presentar parestesias, adormecimientos con posterior parálisis, que generalmente es descendente, pero que puede ser generalizada, ¿no? Empieza por decirlo en tórax y luego va apareciendo en los miembros inferiores y hasta que el paciente presenta una parálisis total. El síndrome de Guillain-Barré no es muy frecuente, pero sí se ve bastantes casos y yo he visto bastantes casos aquí en Tarija. Muchas veces no se investiga la causa, pero también he estado revisando que ahora ya se ha determinado que la principal causa del síndrome de Guillain-Barré es una infección por Campylobacter jejuni. Entonces, hay que tomar en cuenta un paciente que ha tenido diarrea, fiebre, vómito, etc. Y más o menos 14 días después puede empezar a presentar parestesias, adormecimientos y parálisis. Entonces es una persona joven, no tiene tumores en la columna, no tiene alguna otra afección neurológica y es un síndrome de Guillain-Barré. Ahora, algo que también es muy importante es de que Campylobacter jejuni también se transmite con gran frecuencia de los perros a los humanos, ¿no? Entonces siempre de la vía fecal. El tratamiento. Los casos más leves no requieren de tratamiento antimicrobiano. Cuando la presentación más grave se trata, la droga de elección es la eritromicina y también la ciprofloxacina. Debe tomarse mucho líquido, evitar la deshidratación y solamente se van a usar los antibióticos para evitar la propagación o la transmisión de Campylobacter. Ya, entonces, en resumen, ahorita es la bacteria que produce mayor o tiene una más alta incidencia en los casos de gastroenteritis. Es autolimitada, puede producir septicemia en inmunodeprimidos. El tratamiento es con antibióticos, no se ha reportado mucha resistencia, se puede usar la eritromicina y la ciprofloxacina. Y dentro de sus complicaciones a posterior están
la artritis reactiva y el síndrome de Guillain-Barré. Y ese es el resumen y les voy a preguntar, porque de todo lo que es lo más frecuente, sí les voy a preguntar. El Campylobacter es frecuente. El siguiente sería Helicobacter. Entonces, Helicobacter también es un bacilo gram negativo, tiene una forma espiral, adopta la forma EMU o cocoide, tiene un crecimiento lento, más o menos de 48 a 72 horas, y la dificultad que tiene Helicobacter en los medios de cultivo es que no crece normalmente, o sea, es microaerófila, ¿no? Entonces, necesita condiciones de oxígeno solamente del 5%. En condiciones mayores al 5% no crece. Entonces, esa ha sido la dificultad para aislar y para cultivar en laboratorios, tanto de lo que es Campylobacter como Helicobacter, sus condiciones microaerofílicas, ¿no? Y además se deben usar complementos como al agar, añadirle sangre o suelo de caballo, que es el agar sangre, ¿no? Esquimias oxidadas de catalasa positivo, tiene una movilidad en sacacorchos, igual que Campylobacter, y tiene de 4 a 6 flagelos lofótricos, lo que le va a dar una movilidad, una mayor motilidad, ¿no? Esta bacteria es re importante. Sería interesante hacer un estudio a nivel local acerca de la cero prevalencia de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque cada vez está en mayor aumento, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, estos que están pintados con verde oscuro, es la cero prevalencia de la población afectada. Fíjense, dice 50% de la población mundial está afectada por el Helicobacter pylori. Ya, de estas que están con verde oscuro, Brasil, México, Perú, Chile, Rusia, tienen una cero prevalencia mayor al 80%. Imagínense, ¿no? Luego, estos que están con un verde pasto, tienen una prevalencia entre el 60 y el 80%. Luego están estos que tienen un verde un poco más clarito, tienen una prevalencia del 40 al 60%, Argentina, ¿no? Luego tenemos un verde aún más clarito, como por ejemplo estos Reino Unido, que tiene una prevalencia de menos del 40%. Y por último tenemos fíjense que parece agua marina, Bolivia, África, los peores países, ¿no es? Esos, ¿saben cuánto tienen? Sí, porque no hay estudios. No determinado. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Eso de que Paraguay no está haciendo bajo. ¿Estos qué son? ¿Qué se llaman? Surinam, las Guyanas, ¿qué se llaman estos? ¿No ve? Ya, entonces aquí sería bueno, aprovechando esta diapositiva, ya tienen un tema de investigación ahora que van a llevar metodología de investigación. Aquí en microbiología tienen muchos temas. Cuando yo daba la materia de microbiología, de metodología de investigación, les decía busquen un tema de investigación, nada. Aquí han salido como 20 temas, ¿no? Más o menos en el mes de septiembre, si no estoy mal, la DICIT, la Dirección de Ciencia y Tecnología, creo que se llama, no DICIT, de aquí de la Universidad Pami César Saracho, saca una convocatoria para que los estudiantes de cualquier carrera puedan presentar un proyecto de investigación que tenga un beneficio de extensión universitaria, un beneficio para la población. Y me parece que tiene un financiamiento de 20.000 bolivianos, algo así. Entonces, son 3 ganadores, que puede ser de cualquier facultad,
que les dan un financiamiento para que puedan hacer su investigación. Y yo estaba revisando las investigaciones que ha presentado medicina y no tengo de esas de la bici. ¿No ve? Entonces, aquí en microbiología, por ejemplo, hay mucho. Presentan de enfermería, presentan de bioquímica. ¿Y por qué no podríamos hacer una determinación de la cero prevalencia, aunque sea en el área urbana de la región de Tarija, de la ciudad de Tarija? Aunque sea así, chiquitito, delimitado, aunque sea en el barrio central, ya. ¿No ve? Como ustedes llevan bioestadística. ¿Ya no? Sí, hacer muestras, todo. Pero me parecería algo muy interesante porque todos los datos han visto que no tenemos datos. Y en microbiología es nuestra gran debilidad porque nada hay datos. Muy bien. El cero predominio del Helicobacter pylori con el incremento en edad en países desarrollados y países en desarrollo. Fíjense, en menores de 20 años hay una tasa del 10 al 75%, ¿no? En países de desarrollo. ¿Y cómo se eleva en la década de los 40, 50 años hasta 96%? Hasta 96% en los países de desarrollo. Y en los países desarrollados esta tasa obviamente siempre va a ser menor porque tienen mejores condiciones sanitarias, tienen vigilancia epidemiológica, prevención y todo. Entonces, pero aún así, en los grupos de menores de 20 años se han observado tasas de cero prevalencia de 6 a 39% y en los 40 a 50 años de 7 a 54%. O sea, yo calculo así a ojo de buen cubero que estamos por aquí, ¿no? La determinación de cero prevalencia es fácil, no es cara y ahorita les voy a explicar cómo se hace. Entonces hemos tomado como referencia un estudio de cero prevalencia en México con 11.605 sueros. Y fíjense cómo ha ido en aumento la cero prevalencia en las edades de 1 a 70 años, ¿no? Entonces, fíjense que más o menos a los 10 años de edad ya hay una cero prevalencia del 50% en México. ¿Esto qué quiere decir? Que el Helicobacter pylori se adquiere antes de los 10 años de edad. Fíjense, a los 20 años de edad tiene una cero prevalencia del 70% y a los 40 y a los 50 años del 80%, ¿no? Y generalmente, si estamos hablando de países en vías de desarrollo subdesarrollados, esta primoinfección que se adquiere a los 10 años persiste durante 3-4 décadas, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori está ahí en la mucosa gástrica durante más o menos unos 40 años, donde a partir de esos 40 años va a ocasionar los desastres. Muy bien. Adquisición en la infancia, los factores de riesgo, las condiciones socioeconómicas bajas, el hacinamiento y las condiciones higiénicas pobres generalmente. Pero como han visto en las anteriores diapositivas, con una cero prevalencia en países desarrollados del 60%, no son los únicos factores de riesgo, ¿no? La transmisión es oral-oral, de boca a boca, puede ser gastro-oral a través de objetos contaminados con vómito, o puede ser la transmisión fecal-oral, ¿no? Por no lavarse las manos, los alimentos contaminados, etc. El reservorio es exclusivamente humano, no hay Helicobacter pylori en los animales. Y la transmisión es de persona a persona. Muy bien, vamos a ver cómo es la historia natural de la enfermedad. Entonces, si nos acordamos, más o menos la primera infección, que aproximadamente es a los 10 años de edad, donde se va a colonizar la mucosa gástrica y se va a presentar una infección aguda, la que con el paso del tiempo, estamos viendo la historia natural, ¿ya?
con el paso del tiempo puede transformarse en una infección crónica. Esta infección crónica va a afectar a 3 lugares del estómago. Uno es el antro gástrico. ¿Dónde está el antro gástrico? Otro es la pangastritis. Hablamos de pangastritis cuando es afectada todas las áreas, todas las zonas del estómago. Y luego está la afectación del cuerpo. Antro, cuerpo, píloro, y pangastritis. Muy bien, entonces, cuando se afecta el antro a largo plazo, estamos hablando crónico, desecho crónico, hemos visto la diapositiva, se pueden producir úlceras duodenales en 1 al 10% de las personas con Helicobacter pylori a largo plazo, crónico, empezaba aproximadamente a los 10 años. Y va a presentar más o menos en 4 décadas, ¿no? Sería a los 40, 50 años. Solamente del 1 al 10% de los pacientes van a desarrollar una úlcera duodenal y el resto van a ser asintomáticos, ya cuando se afecta el antro. Muy bien, cuando se afecta todo el estómago, una pangastritis, va a desarrollar la infección por Helicobacter pylori, es decir, una gastritis por Helicobacter pylori, más o menos el 85%. Y el resto puede ser asintomático. Cuando se afecta el cuerpo, se produce una gastritis atrófica, de los cuales la mayoría se va a volver una úlcera gástrica. Pero el resto, que es el 2 al 5% de las personas que se ha afectado el cuerpo gástrico, va a producir una metaplasia intestinal. Esta va a evolucionar en una displasia y esta displasia va a evolucionar a un cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, a partir de los 50 años de edad, la principal causa de cáncer gástrico va a ser el Helicobacter pylori, que había empezado cuando tenía 10 años. Hemos visto la evolución a través de los años. Esto es muy importante. Muy bien, ¿cuáles son los factores de virulencia? El principal factor de virulencia es la ureasa. La ureasa es una enzima que va a catalizar una reacción de hidrólisis de la urea, convirtiendo a la urea en amoníaco y dióxido de carbono. A ver, el Helicobacter pylori ingresa ya por la boca, sea oral-oral, gastro-oral o fecal-oral. Ingresa a la boca. Pero ingresando por la boca va a llegar al estómago, que tiene una acidez muy alta, tiene un pH bajísimo de 2 más o menos, ¿no ven? Es muy ácido. Generalmente otras bacterias no sobreviven. Lo que hace el Helicobacter pylori, activa su ureasa, que va a desdoblar la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Eso le va a formar como una burbuja alrededor de la bacteria. Entonces la bacteria, con ese mecanismo de enzimático, puede vivir años, y no es que esté viviendo en el medio ácido, sino que ella misma se forma una cubierta por el desdoblamiento de la urea, ¿ya? Y vive en el moco gástrico años de años de años. Y ahí posteriormente va a ingresar a la mucosa gástrica, al epitelio, y va a causar 2 tipos de daño: una formación de vacuolas y un error en la transcripción genética de la célula gástrica. El siguiente es el flagelo, que tiene un movimiento en espiral, en rotores, mucho más rápido, ¿no? Y luego están las proteínas BAP-A, SAP-A, que van a producir la adherencia al epitelio gástrico.
ya sea en el antro, en el cuerpo, la pangastritis, lo que ya hemos visto. Ahora, los factores específicos para cepas citotóxicas tienen dos factores, que es la citotoxina vaporizante vaca y la proteína asociada a la citotoxina, que es la CAGA. Fíjense. Entonces, la vaporizante tiene un efecto citopático y la proteína asociada a la citotoxina tiene un efecto inmunodominante. ¿Ya? Entonces, la vaca va a hacer que, fíjense, este es el Helicobacter pylori, este es el epitelio gástrico, ¿no? Vaca se va a unir a los receptores del epitelio gástrico, va a ingresar y va a dañar la mitocondria y va a formar unas vacuolas. Estas vacuolas van a crecer dentro de la célula, induciendo a la apoptosis y muerte de la célula gástrica. O sea, una gastritis atrófica, ¿no? Crónica. Ahí está. Y luego algunos van a ingresar a la membrana basal con una inhibición de las células T. Eso hace vaca. La siguiente. Esta proteína asociada a la citotoxina es un antígeno inmunodominante que está presente en el 60 al 100% de los aislamientos, ¿no? Esto va a producir una mayor estimulación del sistema inmune, de los anticuerpos anti-CAGA, y las bacterias que desarrollan este tipo de proteínas asociadas a la citotoxina son las más graves porque son las que van a inducir o las que van a estar más íntimamente relacionadas con lo que es el cáncer gástrico tipo MAG, ¿no? El diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de Helicobacter pylori tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Entonces, en los métodos directos es cuando vamos a observar la bacteria, ¿ya? Dentro de estos métodos directos podemos tener los invasivos, que son endoscópicos, y los no endoscópicos. Entonces, dentro de los endoscópicos está la endoscopía digestiva alta, ¿no? Donde se tiene que tomar una muestra de biopsia para enviar al laboratorio y observar el Helicobacter pylori. Por eso les digo, si quieren ser anatomopatólogos, igual tienen que saber microbiología porque tienen que observar al Helicobacter pylori en la biopsia e informarle al gastroenterólogo, ¿no? El gastroenterólogo va a ver el resultado, también tiene que saber microbiología para darle el dato. Y dentro de los no invasivos, no endoscópicos directos, está el antígeno del Helicobacter pylori en heces fecales. Esto es importante, chicos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico no invasivo, por decirle, tengo un adolescente de 14, 15 años, no le voy a hacer una endoscopía, ¿no? Si estoy sospechando un Helicobacter pylori. Obviamente, si tengo una persona de 50 años que yo estoy sospechando Helicobacter pylori, gastritis, úlcera duodenal, hasta un cáncer gástrico, sí le voy a hacer una endoscopía. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Pero si es un adolescente o como ustedes, por ejemplo, que tienen 20 años, así, lo más recomendable es hacer un método directo, como es el antígeno de Helicobacter pylori en heces. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? El antígeno, que es parte de la bacteria, ¿no? No la reacción del cuerpo al antígeno. Entonces, para hacer el primer diagnóstico, es el método más fiable, más barato y más fácil de hacer. Entonces, solamente el paciente tiene que llevar una muestra de heces fecales, como hemos visto ya en la práctica de laboratorio, y se va a determinar, que generalmente es en taco, es barato, y van a determinar la presencia del antígeno del Helicobacter pylori.
Dentro de los métodos indirectos tenemos a las pruebas serológicas y a la prueba de urea en aliento C13, C14. Entonces, dentro de lo que son las pruebas serológicas, lo que vamos a observar es la reacción de nuestro cuerpo frente al antígeno, ¿no? Entonces, lo que vamos a medir en estas pruebas serológicas son las inmunoglobulinas. Entonces, ya sería indirecto, porque no le estamos observando a la bacteria, sino a la reacción del cuerpo. Entonces, estas pruebas serológicas generalmente se utilizan no para hacer el diagnóstico, el primer diagnóstico, sino para hacer un seguimiento o para ver si el paciente alguna vez ha estado en contacto o ha tenido una infección antigua por el Helicobacter pylori, ¿no? Pero no para hacer el diagnóstico. Ojo, y eso lo veo todos los días de lastimosamente algunos colegas que piden serología para el Helicobacter pylori, sale positivo si tiene, cuando esto no es para hacer el diagnóstico, sino para hacer el seguimiento. Y luego está la prueba de urea en aliento C13 y C14, que esta se utiliza como pruebas rápidas, baratas, no invasivas y de diagnóstico masivo. Entonces es lo que les decía, ¿no? Si alguien quiere estudiar la seroprevalencia del Helicobacter pylori, hacer un estudio epidemiológico, un estudio de campo, si quieren, se puede utilizar este, ¿no? Este utiliza un espectrofotómetro de masas y un contador de centelleo. Fíjense, este es este equipo, en el que el paciente va a soplar, ¿ya? Previamente se le va a dar una cápsula de urea C14 antes 10 a 15 minutos de que el paciente exhale en esta tarjeta. Entonces, luego se va a hacer una interpretación y les va a salir el número, ¿no? O algunos sale positivo, negativo y determinado. Entonces, fíjense de fácil. ¿Cuál es la explicación? El paciente va a ingerir una pastilla de urea. ¿Cuál es el principal factor de virulencia del Helicobacter pylori? La ureasa, ¿no ven? Entonces, al ingerir la urea, esta se va a desdoblar por el Helicobacter pylori que está en el estómago en amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono va a llegar a los pulmones y va a exhalar a este equipo. ¿No? Si no tenemos presente el Helicobacter pylori, no hay la posibilidad de que salga este dióxido de carbono. Entonces, la prueba es negativa cuando es menor a 25 partículas, ¿ya? Menor a 25. Es indeterminada cuando es de 25 a 50 y es positiva cuando es mayor a 50. Entonces, como pueden ver, es una prueba no invasiva, fácil de realizar, que si algunas autoridades o algunos investigadores decidieran determinar la seroprevalencia del Helicobacter pylori, no es difícil y no es cara. Esta tiene una sensibilidad del 95%, es decir, que la prueba es 95% sensible para el Helicobacter pylori y una especificidad altísima del 96%. ¿No? Y este es sacado de la revista de Gastroenterología de México, página 76, no sé qué es. Bueno, esto es para... Ahora sí, vamos a ver la prevalencia del cáncer gástrico en el mundo. Entonces, fíjense que es la tercera causa de muerte debido a neoplasias. En 2020 ya ha habido un 70% de defunciones, es la tercera causa en hombres y la 15 en mujeres, ¿no? Y aquí está la la incidencia, la prevalencia de cáncer gástrico en los países.
Entonces, fíjense alrededor de nosotros que tenemos que tomar el punto de referencia, la alta prevalencia que tenemos de cáncer gástrico, ¿no? Y esa es la importancia, más allá de tener un estudio, más allá de tener un estudio científico, es evitar las muertes por cáncer gástrico, evitar las complicaciones a largo plazo de Helicobacter pylori. Por eso les digo, si nosotros tomamos como referencia ese 60% de prevalencia en otros países, no en el nuestro, digamos, o el 50% a nivel mundial, de aquí la mitad tiene Helicobacter. Y no lo saben. El esquema de tratamiento. Eso sí es importante porque el esquema de tratamiento no es con un medicamento. Se necesitan 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Entonces lo que hacen los protones es el hidrógeno más, ¿no ve? Le van a dar acidez al estómago. Entonces necesitamos bajar la acidez con un inhibidor de la bomba de protones. Entre esos está el omeprazol, aquí está el omeprazol, o puede ser otro inhibidor de la bomba de protones como el lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, durante un mes. ¿No? Hay que bajar la acidez gástrica y luego se va a dar 2 antibióticos que puede ser una combinación de la amoxicilina más claritromicina durante 14 días, amoxicilina más metronidazol durante 14 días y claritromicina más metronidazol por 14 días. El tratamiento es un poco largo, pero es importante realizarlo, ¿no? Porque nosotros no sabemos cuál es ese 3% que va a desarrollar el cáncer gástrico. ¿Cómo podemos saber? No podemos saber, ¿no? Entonces, el universo son todos en este caso. Muy bien, entonces con eso concluimos Helicobacter.